en esta parte del evento vamos a hablar de la capacidad jurídica del WhatsApp, ¿vale? Dentro de todo lo que han comentado nuestros compañeros en cuanto el cliente está en WhatsApp, el cliente puede interactuar en WhatsApp, hay un prestador de servicio de confianza que puede intervenir en esa conversación, ¿vale? Pues bien, teniendo todo esto y para aclarar los temas jurídicos y posicionarlo dentro del efecto jurídico de lo que podemos conseguir a través de este canal, bueno, pues nos acompaña Alonso Hurtado de la prestigiosa firma de abogados de Écija. Es un experto con un alto conocimiento en todo lo que es identificación y firma electrónica basada en el reglamento de IDAS, con lo cual pues, va a ser una aportación muy buena, ¿no? A todo lo que sobre todo lo que estamos hablando. Vale, yo tengo una pregunta, Alonso. Vale, bueno, unas cuantas. La primera sería, seguramente la que nos podríamos estar preguntando todos, ¿no? O sea, bueno, yo tengo un canal, tengo muchos clientes, lo tengo a mano ya, ¿vale? Entonces, la pregunta sería si sería posible llevarlo a cabo con las mismas garantías que un proceso SMS certificado, un email certificado o simplemente a lo que estamos todos acostumbrados, una firma OTP. O sea, realmente, ¿qué garantías nos ofrece en cuanto a estos procesos ya conocidos por todos? Bueno, yo creo que el análisis, digamos, tiene que ser desde dos lados. Desde el lado de la propia tecnología, ¿vale? Que de hecho ya han hecho referencia antes a las garantías que pone encima de la mesa. Y creo que es obvio que existen garantías adicionales a las de otros canales. Yo siempre pongo como ejemplo que siempre se ha considerado que el SMS es uno de los canales, a pesar de ser un canal no cifrado, porque la realidad es que es un canal no cifrado, pero es un canal difícilmente suplantable la identidad, porque, bueno, por los protocolos de comunicación de los operadores de telecomunicaciones, que son los que controlan la seguridad, vamos a llamarlo, de ese sistema. Pero, sin embargo, insisto, es un canal no cifrado, es decir, eso ya me limita, por ejemplo, si estamos hablando de contrataciones, determinadas tipologías de contrataciones yo no las puedo comunicar a través de canal SMS. Por ejemplo, si yo estoy contratando un seguro de salud, donde pueda haber determinadas, en el link que yo te mando en el SMS, puede haber determinada información que podría ser de datos personales de salud, ya no podré utilizar ese canal, porque es un canal que no está cifrado, ¿vale? Sin embargo, insisto, esa sería la parte tecnológica. La parte puramente jurídica, que están las dos realmente conectadas, o sea, a mayor grado de seguridad técnica, por llamarlo así, mayor seguridad jurídica, por llamarlo de alguna forma, o mayor eficacia jurídica de las evidencias electrónicas que se van a generar. Obviamente, la normativa, y es el segundo punto que quería tocar, la normativa, y esto es así, aunque no siempre el legislador haga caso a ese principio general que existe desde hace muchísimas décadas, la legislación debería ser neutral tecnológicamente, ¿ok? No encontraréis ninguna norma, a excepción norma de rango legal. Sí encontraréis informes jurídicos, por ejemplo, la CNMC, hablando del SMS, específicamente para el sector de las telecomunicaciones, pero habla del SMS porque fue como se le planteó la pregunta en aquel momento, porque no existía concretamente WhatsApp. Pero no hay ninguna norma que diga que tengamos que utilizar el canal A, el B o el C, ¿vale? La cuestión es que el canal tiene que garantizar una serie de principios técnicos para posteriormente garantizar dar unos efectos jurídicos determinados. Conclusión, si WhatsApp nos garantiza la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de las evidencias electrónicas y, por tanto, también la cadena de custodia, la reproducibilidad de las evidencias electrónicas, sería una prueba que sería válida. Porque ahí, Alonso, hablábamos de justamente comentar los requisitos que deben cumplir estas evidencias electrónicas que obtenemos a través de este canal. Justo, fijaos, es un tema, los requisitos que tiene que cumplir una evidencia electrónica, o en general, no una evidencia electrónica, los requisitos que tiene que cumplir una evidencia, da igual si es electrónica o física, es un tema puramente procesal, de derecho procesal, me refiero digamos, la parte, digamos, más, para mí, quizás más tediosa del ordenamiento jurídico. Es la menos técnica también. Básicamente, los requisitos que tenemos que garantizar son 4 y vienen en la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Y si cumplimos esos requisitos, el juez tiene obligación de admisión a trámite de esa prueba que yo presento. No puede rechazarla. Si yo garantizo esos requisitos, no los puede rechazar. Con lo cual, fijaos lo clave que es, ¿vale? Fijaos lo que he dicho, tiene obligación de admitir a trámite. No tiene obligación de darle un valor A o un valor B. El valor se lo da el juez, y lo dice, y os lo digo literal, de lo que dice el enjuiciamiento civil, dentro de su sana crítica. ¿Eso qué es? Básicamente que deja libertad de valoración probatoria a los jueces. ¿Ok? Parece lógico, ¿no? Porque al final el juez no solamente valora las pruebas que yo te pongo encima de la mesa, valora un montón de elementos alrededor del caso, ¿no? Como digo yo, al final, incluso si hay vista oral, como digo yo, el brillo de los ojos, si está sudando o no está sudando, y si está muy nervioso o está poco nervioso, eso también se puede llegar a valorar. Enténdeme, estoy intentando... Eso va a ser más difícil evidenciarlo. Eso es muy difícil evidenciarlo, eso solamente... En el instante, pero... Justo. Pero lo que quiero decir es, al final, los 4 requisitos están tasados en la ley para admitir la prueba, para que sea obligatorio, digamos, la admisión a trámite de la prueba y cuando la presentas en el procedimiento. Y son básicamente, 1, garantizar la integridad de la prueba. Eso en el mundo de la tecnología es fácil, ¿no? Garantizar la integridad es simplemente la criptografía está ahí y se inventó, entre otras cosas, para garantizar la integridad de la prueba. 2, que va asociada a esta, garantizar la cadena de custodia de la prueba, es decir, la cadena de custodia es desde el momento que se genera la prueba hasta que utilizas la prueba, por así decirlo, ¿vale? Garantizar que nadie puede tener capacidad de manipularla y que en caso de que se hubiera manipulado, fuera imposible que no supiéramos que se ha manipulado, ¿vale? Eso es garantizar la cadena de custodia. En el mundo analógico, garantizar la cadena de custodia es depositar las pruebas bajo control del juez y normalmente, cuando se decreta secreto de sumario, este tipo de cosas, las pruebas físicas acaban depositadas en una caja fuerte controlada por el juzgado y, en este caso, el juez, ¿vale? Algún caso ha habido en España de desaparición de pruebas en procedimientos judiciales relevantes y mediáticos. En el mundo electrónico eso es más difícil que ocurra, ¿vale? Que desaparezcan y no deje traza que haya desaparecido es bastante complicado. Tercer requisito es que la prueba tiene que ser, y podríamos decir que es el primero, o el cero, el básico de todos, la prueba tiene que garantizarse que ha sido obtenida de forma legal. Y esto que digamos, todos pensamos, pues lógico, ¿no? O sea, es fácil, ¿no? Que la prueba se haya obtenido de forma legal. Fijaos, un mero error formal, por ejemplo, en la obtención de, voy a decir, incumplimiento del deber de información en materia de protección de datos, fijaos lo que provoca. Si yo incumplo el deber de información, es lo más fácil, bueno, fácil, según las últimas sanciones no es tan sencillo, pero bueno, es lo más sencillo, se supone, de cumplir. Ya estoy afectando un derecho fundamental y eso automáticamente deviene en una nulidad probatoria. Si yo soy el abogado de la otra parte y yo detecto, digo, mira, una prueba electrónica es difícil, no digo imposible, pero es muy complicado tumbarla, ¿vale? Salvo que el defecto sea un defecto, vamos a llamarlo externo a la prueba electrónica, es previo a la prueba electrónica, ¿vale? A haber generado la prueba electrónica, ¿que es cuál? Es que, por ejemplo, no hayan informado en materia de protección de datos adecuadamente. Algo tan simple como eso, que es muy fácil de identificar, si yo soy el abogado de la otra parte, sería donde iría a atacar. A mí un profesor en la facultad de procesal que me dijo algo que no se me ha olvidado en la vida. Cuando tengas un caso perdido, de fondo, ataca la forma. Y si atacas la forma, muy probablemente, en algunos casos, caerá todo, digamos, el procedimiento, digamos, caerá sobre todo las pruebas y demás. Si os fijáis en casos mediáticos, ¿vale?, que han salido en televisión, si os fijáis los abogados, ¿qué es lo que suelen atacar? El fondo, atacan todo, el fondo y la forma, pero en muchas ocasiones, casos que han devenido en nulidades de pruebas, estoy pensando ahora mismo en un par de casos de corrupción gordos en la Audiencia Nacional, los abogados las pruebas eran tan potentes que daban por perdido el fondo. Era evidente que había corrupción. ¿Qué hicieron? Solicitaron la nulidad probatoria por vulneración de derechos fundamentales de cómo se habían obtenido esas pruebas. En algunos casos le dieron la razón, en otros no le dieron la razón. En las que le dieron la razón, esas pruebas desaparecen y ya no las puedes tener, el juez no las puede valorar, no las puede tener en consideración. Desaparecen, digamos. Y un último requisito, que es el cuarto, que es la capacidad de reproducir esa prueba de nuevo, ¿vale?
tiene que estar en un formato que sea autosuficiente, autodocumentado y que tenga capacidad de poder volver a reproducirlo en sede judicial y que el juez lo pueda ver y entender, ¿vale? Esto normalmente, la participación ahí suele ser normalmente con la participación de peritos, que son los que hacen la explicación, vamos a llamarlo, de la prueba correspondiente. Esos son los 4 requisitos. Perfecto. Cumpliendo esos 4 requisitos, esas evidencias, otro paso que creemos muy importante que garantiza WhatsApp, que pueda ser lo que es la identidad del firmante, ¿no? Siempre estamos con el tema de suplantaciones. Con el tema de suplantación. Nosotros hemos pensado al final, desde unos procesos de firma, la que hay puesta a disposición de documentación, firmamos, el cliente responde, recogemos su consentimiento, firmamos, pero también pues, podía haber procesos en los cuales pues, bueno, procesos auxiliares, que acudieras a un proceso de identificación externo, lo comentaba mi compañero, ¿no? Un anverso y reverso de DNI, pedir un segundo factor, bueno, todo lo que pueda, digamos, sumar el efecto jurídico de esa firma, ¿no? Bueno, que para la mayoría de los procesos podríamos encontrarnos en una firma electrónica avanzada. ¿Cómo ves tú esa parte, Alonso? Mira, José Antonio, realmente, si cogiéramos ahora mismo todas las impugnaciones de firmas realizadas de forma no presencial, ¿vale? A distancia, me da igual el medio que se haya utilizado. La realidad es que la gran mayoría de las impugnaciones no son de yo no he firmado el documento, sino yo no he... Hay 2 situaciones, ¿vale? Es yo no soy el que... Alguien me ha suplantado la identidad, yo no soy el que ha firmado eso, y hay una segunda situación, que es la más habitual también, es yo no he firmado este documento con esa información y la información que me dieron precontractual no tiene nada que ver con esta que aparece aquí, ¿vale? Eso lo que deviene es un vicio del consentimiento. Ese segundo caso lo que deviene es un vicio del consentimiento que si lo demuestras, pues se te concederá la nulidad, digamos, de la transacción. En el anterior, que es el de las suplantaciones de identidad, y creo que es un muy buen punto ponerlo encima de la mesa, porque ahora mismo está habiendo una batalla potente y además, creo que lo podemos decir, si me apuráis, una campaña, digamos, están en su total derecho, una campaña por parte de algún regulador, concretamente la Agencia Española de Protección de Datos, en defensa de las supuestas suplantaciones de identidad. Algunas no son supuestas, algunas son comisiones de delitos propios de suplantaciones de identidad. En sectores, mayoritariamente se está produciendo en el sector utilities, energéticas y telcos. Empezaron por las telcos, lo que pasa que después han pasado también a las energéticas. ¿Eso a qué lleva? Fijaos, lo que realmente se está produciendo, si alguien suplanta la identidad de otro, es un delito, ¿no? Es un delito suplantar la identidad. Un delito que probablemente la compañía, en el momento que tiene conocimiento de ello, lo primero que hace es denunciarlo, ¿no? Y ponerlo en conocimiento de las fuerzas de cuerpos de seguridad y que se abra el procedimiento correspondiente y ponerse a su disposición para dar todas las evidencias posibles. La agencia lo que está analizándolo es porque cuando tú se produce una suplantación de identidad, se supone que hay un tratamiento de datos personales no autorizado, ¿no? Es decir, alguien está usando los datos de otro sin autorización. Y la agencia lo que está haciendo es una interpretación que dice que las compañías tienen que ser diligentes en los procesos de identificación de sus usuarios. Es parecido a cuando eres una compañía que es un obligado a la ley de prevención de blanqueo de capitales, que te obliga a los bancos, por ejemplo, que les obligan a tener que identificar de forma fehaciente, digamos, a los usuarios. Claro, pero es que no hay ninguna norma que diga que yo tengo que identificar fehacientemente a los usuarios para que den de alto un contrato de telecomunicaciones. No existe ninguna norma. Yo tengo que identificar a los usuarios y tengo que ser diligente. Obviamente, por la cuenta que me trae, quiero que el contrato sea quien es y que me lo paguen al final de mes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que esa diligencia, como no está tasada qué se considera ser diligente y qué no se considera ser diligente, cosa que sí ocurre en prevención de blanqueo de capitales, es un campo abierto a la interpretación. La agencia está interpretando cosas que en algunos casos son extraordinariamente exageradas
y está poniendo en duda procedimientos, digamos, de las compañías que no tienen ni pies ni cabeza. O sea, desde nuestro punto de vista, que solemos estar en el lado de las empresas defendiendo su posición, no tienen ni pies ni cabeza porque, insisto, oiga, no se olvide que yo aquí soy un afectado, al que le están dañando, digamos, su cuenta de resultados y que al quien están defraudando es a mí. Por eso está denunciado y por eso tenemos procedimientos penales abiertos en estas circunstancias. Uso de canales tipo WhatsApp. WhatsApp, lo ha dicho antes Alejandro, que recuerda que ha sido, la capacidad de suplantar la identidad dentro de WhatsApp es muy complicada. O sea, como todo en el mundo de la tecnología, no es imposible, pero es mucho más complicado que suplantar la identidad en otros canales. ¿Por qué? Por las garantías, digamos, de seguridad adicionales que tiene con respecto a esos otros canales, ¿vale? Suplantar la identidad en un correo electrónico es infinitamente sencillo, muy fácil. ¿Por qué? Porque es un protocolo de comunicación de hace 25 años. O bueno, 25 no, de hace más, de 25, hace 30 y tantos, 40, ¿no? Más o menos, casi 40, 30 y tantos. WhatsApp da unos elementos de seguridad y sobre todo, no de seguridad perimetral alrededor, por llamarlo de alguna forma, sino de seguridad, de trazabilidad, digamos, y de posterior auditoría y ver qué narices es lo que ha ocurrido y cómo ha ocurrido y desde dónde ha ocurrido y por parte de quién ha ocurrido, que otros canales no tienen. O sea, no lo tienen porque la tecnología no se pensó para eso. Conclusión. Un canal como WhatsApp te puede dar una posición de mayor ventaja, vamos a llamarlo, a la hora de demostrar tu diligencia de vida. ¿Cómo? ¿Solo con WhatsApp? No. Procedimientos como los que han dicho antes, que en el fondo son conectarte con sistemas, no sé cómo llamarlos, satélite, ¿no? Satélite, sí. Con componentes adicionales que te van a dotar de una mayor seguridad. ¿Tiene sentido? Y ahora ya entramos en lo de siempre. ¿Tiene sentido utilizar un sistema de seguridad, poco más que de seguridad nacional, con sistemas de biometría, sistemas de... a mí esto, y vuelvo otra vez a la agencia, siempre me hace mucha gracia. Me dice que tengo que ser muy diligente y utilizo una frase, y esto lo extraigo directamente de las resoluciones sancionadoras, que para medir la diligencia hay que tener en cuenta cuál es el estado de la técnica. Es decir, qué tecnología existe a fecha de hoy y está a nuestra disposición para poder utilizar. Y me dice, en la medida que esa tecnología exista y sea accesible, vamos a llamarlo, para que no esté reservada a seguridad nacional ni cosas por el estilo, ¿vale? Que sea civil, tecnología civil que podemos utilizar, debemos utilizarla para reducir los riesgos. Pero es muy gracioso porque después cuando decimos que queremos utilizar biometría para, por ejemplo, que no se produzcan en centros comerciales, se cumplan las órdenes de alejamiento por violencia de género, la tecnología biométrica sirve para eso, para que yo pueda identificar quién es un tipo que tiene una sentencia firme y poder alejarlo, digamos, o sea, poder llamar a la policía inmediatamente cuando se ha incumplido una orden de alejamiento, sí o no. Es perfectamente factible, ¿vale? Suena un poco a Minority Report, pero la tecnología existe y se puede utilizar. Nos dice que no es proporcional, que eso no es legal porque vulneramos los derechos fundamentales del acosador o del, insisto, sentenciado por sentencia firme, ¿eh? No estoy hablando de cualquiera, un tipo que ya tiene una sentencia firme. Por eso lo que digo es que al final el estado de la técnica, siempre lo que dicen es que puedes utilizar lo que está en el estado de la técnica, pero con, no sé cómo llamarlo, con proporcionalidad, sería la palabra, ¿vale? Es decir, no podemos utilizar esas tecnologías aledañas para cualquier tipo de procedimiento si afectan extraordinariamente a la privacidad, aunque a nivel eficacia jurídica nos dote de infinidad, o sea, de muchísima más eficacia. Eso es, porque al final, dentro de todo el ecosistema que has comentado ahora, de generar una prueba electrónica, reglamento de IDAS, protección de datos, jurisprudencia, realmente ya para acabar, el papel del prestador de servicio de confianza cualificado, ¿qué papel? O sea, al final puedes montar un servicio que puede conectar a un motor de firma, pero ¿ayuda realmente el papel de prestador de servicio de confianza en todo? Claro, o sea, a ver, ahora explico lo que dice la ley, ¿vale? Que lo dice después de una reforma muy, muy reciente, o relativamente reciente. Pero si no existiera lo que dice la ley, artículo 326.4 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que fue modificado por la Ley de Servicios de Confianza, la Ley de Servicios de Confianza recientemente aprobada, ¿vale? Lo que dice básicamente es que si
una prueba, si una prueba ha sido generada, una prueba electrónica, ha sido generada por un prestador de servicios de confianza cualificado, se presumirá que la prueba electrónica es válida. Es válida, entiéndeme, ojo, válida no significa que el juez tenga que volvemos a lo de la valoración, el juez la valora como le da la gana dentro de su sana crítica, pero es válida la prueba, ¿vale? O sea, hay una presunción, vamos a llamarlo, ¿vale? De eficacia y de validez, a pesar de que pueda admitir en contrario. Pero fijaos lo que dice, fijaos cómo refuerza el mensaje. Lo que dice ahí la norma dice, no solo presumo que es válida, si alguien la impugna y posteriormente se demuestra que no es capaz de demostrar que la prueba no era válida, vamos a llamarlo, no es sancionado, no es que sea una sanción administrativa, ¿vale? Pero él paga, entre comillas, como si pagara las costas, por así decirlo, ¿vale? Del procedimiento y de lo que haya costado hacer las pruebas de verificación de la... ¿Os dais cuenta? Eso no lo dice en todos los casos la norma, ¿eh? Lo dice para este caso, ¿por qué? Porque en el fondo está pensando, oiga, si una prueba está generada por un prestador de servicios de confianza cualificado, que sabéis la diferencia, hay dos, cualificados y no cualificados, ¿vale? Servicios de confianza cualificados y no cualificados. Como digo, los de confianza cualificados son como los de la Champions, ¿vale? Son los buenos, buenísimos. Y los otros no tienen por qué ser los buenos, buenísimos, ni tampoco los malos, malísimos. Simplemente es que hay algunos servicios de confianza que incluso no pueden cualificarse, porque la ley no permite el poder cualificarlos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que, digamos, en la práctica diríamos? Si un servicio de confianza, una evidencia electrónica ha sido generado por un servicio de confianza cualificado, hay una presunción de que la evidencia electrónica generada es una prueba válida y, por tanto, eficaz jurídicamente, ¿vale? O más eficaz jurídicamente. ¿A mí te prueba en contrario? Por supuesto que a mí te prueba en contrario. Pero también recordemos, si el que la impugna no consigue demostrar que efectivamente está manipulada, pongamos el caso, paga la fiesta. Con lo cual es un elemento de refuerzo absoluto. Vale, muy bien. La verdad es que es un placer oír a Alonso. Bueno, son muchos años los que llevamos colaborando y vamos, son clases magistrales las que nos ofrece.